Buen día, buen día. Vamos a iniciar la sesión el día de hoy correspondiente a la materia de INF 319, programación funcional. Vamos a terminar el último subtítulo de la unidad didáctica 3 relacionado a procedimientos y enlaces de variables y vamos a entrar a la unidad 4 relacionada con operaciones de control. Ok, entonces lo último que estábamos viendo el día de ayer era la idea de utilizar definiciones de variables en varias circunstancias. Lo que vamos a ver hoy día está relacionado a la asignación utilizando set. Eh, Set no establece un nuevo enlace para variable. ¿Qué quiere decir? Eh, que no va a determinar el ámbito en el que la variable va a funcionar. Esta variable, como habíamos visto, puede ser local, puede ser global, ¿no? En función de cómo se declare. Entonces, no establece un nuevo enlace para var, la variable, sino que lo que hace es alterar el valor de un enlace existente, es decir, la relación que existe entre expresión y variable se ve modificada por set. Entonces, lo primero que hace es evaluar la expresión, si es necesario, y luego asigna a var el valor de expresión. Eso es lo que hace set. Cualquier referencia posterior a la variable dentro del enlace, del alcance del enlace alterado, se evalúa con el nuevo valor. Esto es bien importante porque toda vez que se modifica, siempre que se va a evaluar con el nuevo valor y no con uno anterior. Como que set tiene una predominancia respecto a algunas otras formas sintácticas que habíamos visto como let. Las asignaciones no se emplean con tanta frecuencia en Scheme como en la mayoría de los otros lenguajes. Cuando nos referimos a asignaciones es que le estamos dando un valor a Scheme. Pero son útiles para implementar cambios de estados. Analicemos este ejemplo. Estoy definiendo una función que se va a llamar flip-flop, ¿no? Y estoy indicando que una variable denominada estado va a asumir el valor de falso. Luego, el lambda me dice que yo puedo llamar esta función sin argumentos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que cambie este valor. ¿A partir de qué? De la evaluación de esta expresión. Estoy negando el valor de estado. Si era falso, esto es ahora verdadero. Y entonces voy a asignar ese valor a estado. Y finalmente voy a mostrar el valor de esa variable. A ver, codifiquen y díganme qué es lo primero que sale. Codifiquen. Vamos codificando. Sale true. ¿Qué opinas de esto? Eso dice Gary. ¿Qué opinas de esto? Exactamente, Gary. Pero, ¿qué opinas de esto? A ver, Gary, nuevamente haz correr y dime qué valor sale ahora. Ahora sale false.
Muy bien, Gary, ya que el resto está despertando, decía. Entonces, lo que hace, por eso dice, eh, set está manteniendo, como no está cambiando el ámbito de la variable, está manteniendo los valores que tenía, ¿no? Cada vez que ustedes invoquen esta función, el estado va a cambiar. Por eso la primera vez que Gary echó a correr era true, la siguiente false. Si vuelve a correr va a ser true, la siguiente va a ser false. A ver, prueben. Prueben, prueben. Es como les digo, ¿no ven? La primera sale true, la siguiente false, la siguiente true. Entonces, es como si nosotros estuviéramos almacenando esos valores en caché. Por eso dice ahí abajo que las asignaciones también son útiles para almacenar valores en caché. El siguiente ejemplo utiliza una técnica llamada memorización, en la que un procedimiento registra los valores asociados con los valores de entrada antiguos, por lo que no es necesario volver a calcularlos para implementar una versión rápida de la definición exponencial doblemente recursiva de la función de Fibonacci. Entonces vamos a utilizar esta idea. Eh, a ver, podemos empezar analizando esta función. Estoy definiendo una función que se llama memoriza y estoy leyendo una variable que se llama proc. Y estoy asumiendo que caché va a ser una lista y la estoy inicializando con una lista vacía. Luego estoy leyendo otra variable x, ¿no? Recuerden que caché va a venir a ser mi variable global, ¿no? Al igual que proc. Y x va a estar mi variable local a esta función, ¿no? Entonces, tengo proc y caché, que son variables globales, x, que viene a ser la variable local, hacia esta parte de esta función. Hasta ahí. Este es global, porque está aquí arriba, y esta otra es también global, ¿no? Ahora, ¿qué creen ustedes que hace esta línea de código? Primero tendríamos que buscar qué significa esta palabra reservada del lenguaje. Esta es una palabra reservada del lenguaje, lo mismo que con. Estamos haciendo una condición. Si esta condición haga esto, por otro caso haga esto otro, ¿no? Estamos utilizando una condición. ¿Qué significa esto? A ver, ¿alguien? ¿Qué significa eso? Tendríamos que buscar en el manual de referencia que está en el aula de clase.
¿Alguien me dice qué es eso? Gary dice, primer elemento de una lista de pares cuyo primer elemento es igual que objeto comparando. Sí nos permite comparar, nos permite decir si esta variable x, esta variable, está en caché. Si está en caché, nos va a devolver el CDR. Si no, nos devuelve null si estuviéramos usando solamente eso. Pero, por otro lado, estamos haciendo. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hace esta instrucción que estamos viendo? En resumidas cuentas, lo que hace es buscar el valor de X en la lista caché y devolver su valor CDR. CDR, ¿para qué usábamos? ¿Recuerdan? Nadie recuerda para qué usábamos CDR. Devuelve el resto de la lista. El resto de la lista, muy bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿A ver? Ahora, si no se cumple, esta función tiene dos, si ustedes revisan, devuelve dos cosas, el CDR o devuelve null. Aquí estamos especificándole si X está en caché, entonces devuelva CDR. Eso significa esto. Entonces devuelva CDR. Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué significará esta otra línea de código? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Qué creen que hace? Estamos utilizando esta función proc y x y le estamos devolviendo en una variable local, ans, que la vamos a utilizar aquí abajo cuando digamos que voy a hacer que caché permita. ¿Qué hace cons? ¿Recuerdan? Me crea una lista que va a tener un par de valores que son x y ans que hemos creado, que está en función de proc y x. Va a crear una lista, va a crear otra lista con caché y ese valor va a actualizar a caché, ¿no? Entonces, este es un código que cuando nosotros habíamos visto Fibonacci y queríamos calcular un Fibonacci un poco largo, eh, veíamos el retardo que existía. Yo he mejorado aquí el Fibonacci simplemente llamando a memoriza. A ver, prueben copiando esto y esto, codifíquenlo. A ver, les dejo unos segunditos esto.
y luego vamos a codificar Fibonacci. Vamos a comparar con el Fibonacci que habíamos utilizado hace algunas clases. Ya está esta parte. Podemos pasar a la siguiente diapositiva todavía. Pasamos todavía. Pasamos a la siguiente. Ok, pasamos entonces. Ahí está Fibonacci. A ver, hagan correr.
¿Cómo es? ¿Han visto cómo mejora la velocidad utilizando esta función? No, aquí por ejemplo le sale el número, pero como dice Gary, cuando habíamos visto el Fibonacci con recursividad, tardaba un poco, ¿no? Independientemente del tipo de equipo que ustedes estaban usando. Sin embargo, con este, si ustedes se dan cuenta, sale más rápido que con el anterior que hemos visto hace un par de clases, ¿no? Entonces, esta es una función que se puede utilizar justamente cuando nosotros queramos determinar una especie de memoria, ¿de acuerdo? Principalmente para eso se utiliza set en la programación funcional y en particular en Scheme, más que para asignar valores como en la programación procedimental o la programación imperativa, ¿no? Donde vamos asignando un valor a otro valor, ¿no? Para eso utilizamos set, ¿ya? Ok, si no hay preguntas, vamos a iniciar la siguiente unidad didáctica. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a empezar ahora con operaciones de control. ¿Qué vamos a ver aquí? Eh, Vamos a hablar de las aplicaciones de procedimiento que hemos visto desde la segunda unidad didáctica. Vamos a hablar de la secuenciación, de las condicionales, obviamente, de las operaciones de control condicionales, de la recursión e iteración. Vamos a hablar del mapeo, vamos a hablar de continuaciones, de evaluaciones con delay, con retardo, múltiples valores en algunos casos y evaluaciones al final. Eso es lo que vamos a ver en estas semanas y probablemente acá terminemos. Um, Vamos a empezar hablando de las aplicaciones de procedimiento que son las primeras que hemos utilizado, ¿no? Las que hemos dicho que son las más fáciles, donde tenemos una expresión, donde tenemos otra expresión. Lo que hace es devolver los valores de la aplicación del valor expresión a los valores de expresión 1. Entonces, aquí puede ser, cuando hablo de expresión, puede ser una constante numérica, o un objeto, alguna operación, ¿no? Entonces, por eso decimos que la aplicación de procedimientos es la estructura de control de esquema más básica. Cualquier forma estructurada sin una palabra clave de sintaxis en la primera posición es una aplicación de procedimiento. Se evalúan las expresiones, expresión 0, expresión 1, así, y cada una debe evaluarse a un solo valor. Es decir, todo lo que está aquí tiene que devolver un solo valor. Después de evaluar cada una de estas expresiones, el valor de la expresión sub 0, se aplican los valores de la expresión sub 1, y así sucesivamente. Si expresión sub 0 no se evalúa con un procedimiento o si el procedimiento no acepta el número de argumentos proporcionados, hay una excepción del tipo assertion. Ok, para esto, ¿cuál es el resultado? Ese está súper fácil, no necesitamos codificar. Dígame, ¿cuál es el resultado de eso?
Nadie, pero sí es más fácil que 7, muy bien. 7. Ahora, 7, licenciado. muy bien. ¿Y este segundo qué está haciendo? A ver, alguien me puede decir qué sale, qué hace, qué verifica. Antes de codificar, recuerden que siempre evaluamos antes de codificar, enseguida van a codificar. ¿Nadie? Ya están codificando antes de decirme qué hace. ¿Qué es OT? Con signo de interrogación. Lo mismo que habíamos puesto la otra vez con equal, ec. ¿Qué es OT? Con signo de interrogación. Y es más, ¿qué son esas palabras reservadas del lenguaje que tienen un signo de interrogación? Nadie. Ya han codificado, ¿qué sale? Nadie. Sale 8. Ya, pero ¿qué significará? Muy bien, Ley. ¿Qué creen que está haciendo? Y primero díganme qué es OT con asterisco. OT es un predicado. Muy bien, Mag. De tipo numérico. Muy bien. ¿Qué está preguntando? Está preguntando si 3 es par o es impar, en este caso. ¿Ve? Entonces, si es impar, suma. Si es par, resta. ¿Pero qué va a restar? Estos dos números. A ver, prueben cambiando en lugar de 3, 4. Y díganme qué hace. U 8. En lugar de 3 pongan 8. Cuando ustedes ponen 8, ¿qué sale? Está restando, exactamente, Lady Laura. Porque está preguntando, ¿no ve? Cuando nosotros decimos un predicado, me pregunta, ¿es impar? ¿Qué es impar? 3. Si es impar, ¿qué va a ser por verdadero? Sumar. ¿Qué va a sumar? 6 y 2. ¿No ve? Todo esto, lo que está devolviendo es un signo. Más si es impar o menos si es par, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos la expresión de arriba, más 6,2 o menos 6,2. Eso es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Estamos utilizando un predicado para determinar si es más o si es menos lo que se va a operar sobre estos números. Muy bien. Este otro, ¿qué estará haciendo? Este tercero. ¿Quién me puede decir qué hace ese tercero? Devuelve el mismo valor que ingresa. ¿Y cuál es el valor que ha ingresado, Gary? 5. Muy bien. Eso es lo que hace. ¿Qué está haciendo? Esta parte dice que va a leer un valor X. Lee ese valor y
muestre ese valor. ¿Y qué estamos enviando aquí? Estamos enviando el valor de 5. Si ustedes hacen coser esto, debe salir 5. A ver, prueben. Y prueben con otro valor. Digamos que en lugar de 5 ponen 7, 8. Prueben con otro valor. Hasta ahora habíamos estado usando lambda para leer desde la consola de Scheme cuando definíamos una función en el área de trabajo de Scheme y no la consola. Pero también podemos hacerlo directo en la consola. ¿Cómo es? Eso está haciendo, ¿no ve lo que dice Gary? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, Magali. El resto está durmiendo. Ok, vamos a la última de esta parte. ¿Qué hará esta última? ¿Qué estoy haciendo? Primero reconocemos dos partes, ¿no? Toda esta parte que viene a ser lo que ponemos en el espacio de trabajo de Scheme y esta parte que podríamos evaluar desde la consola, pero lo estamos haciendo todo desde la consola. ¿Qué estamos diciendo? Que f va a tomar un valor, y este valor que ingrese se va a sumar. ¿Qué devolverá f? Devuelve el doble, 16. ¿No es cierto, Gary? Muy bien, Magali también. Sí, eso es lo que está haciendo. No todo desde la consola. ¿Ok? Entonces, verificamos los valores que hemos obtenido. 7, si esto era impar, sumaba. Llevábamos el mismo valor 5. Y este último devuelve 16 si esto es 8. Y si es 16, como dice Gary, va a devolver 32, el doble, dos veces, como dice también Magali. ¿Ok? Muy bien. Pero veamos algo más. Podemos utilizar, aquí vamos a aprender a utilizar otra forma sintáctica de Scheme que se llama apply. Apply se tiene o funciona con un procedimiento, un objeto o varios objetos y una lista. ¿Qué devuelve? Dice los valores de aplicar este procedimiento al objeto y a cada uno de los elementos de la lista. ¿Qué hace? Apply invoca el procedimiento pasando el primer objeto como primer argumento, el segundo objeto como segundo argumento y así sucesivamente para cada objeto que esté descrito acá. Y además pasando los elementos de lista en orden como los argumentos restantes. Así se llama a este procedimiento procedure con tantos argumentos como objetos más los elementos de la lista que se tenga. Apply es útil cuando alguno o todos los argumentos que se pasan a un procedimiento están en una lista, ya que va a liberar al programador de desestructurar específicamente o explícitamente la lista. Es decir, va a evitar que estemos desarmando la lista. Veamos algunos ejemplos. A ver, ¿qué podríamos inferir del primero? Antes de codificar, ¿qué podríamos inferir?
¿Qué inferimos del primero? ¿Qué hará? ¿Qué dice que hace? Dice, apply invoca el procedimiento. Ok, el procedimiento en este caso solo es una simple suma de todos los objetos o elementos de la lista. ¿Qué va a devolver esto? 9. ¿Qué va a devolver? Lo que dice Gary, va a devolver la suma. Entonces ahí, ¿qué debería devolver? 9. A ver, prueben, solo esa parte. Para el siguiente, ya han debido probar. Para el siguiente, ¿qué dice apply? Apply dice invoca el procedimiento y pasa los objetos o los elementos de la lista como argumentos. Entonces, en este caso, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es min, halla el menor. Y voy a pasar como argumentos de este procedimiento objetos o los elementos de la lista. En este caso, los elementos de la lista. ¿Qué me va a devolver esto? ¿Qué me va a devolver? El menor o el mínimo valor, como dice Gary y Magali, de la lista. Entonces esto me está devolviendo el 2. Lo mismo, apply dice, aplica el procedimiento. El procedimiento es menor. Y aquí tengo objetos. ¿Cuáles son los objetos? 5, el primer argumento de min. 1, el segundo argumento de min. 3, el tercer argumento de min. Y todos estos elementos de la lista como los siguientes argumentos de min. Entonces, ¿qué va a devolver de aquí? ¿Cuál será el menor? ¿Cuál va a ser el menor? ¿Qué número va a devolver? Muy bien, Kenneth, Gary, Magali, devuelve 1, porque estamos mandando estos elementos como argumentos de min. Es como si estuviera considerando todos estos como los elementos de la lista. ¿No ve? Va a devolver 1. Prueben, en lugar de 1, pongan 11. Y díganme cuál va a ser el nuevo valor que se va a obtener. ¿Cuál va a ser el menor? Exacto, Magal. El menor valor, ahora cuando yo cambio esto por 11, es 2. ¿No? ¿Por qué? Porque este argumento es como si fuera todo esto una lista. ¿No? En el tercero, en el cuarto, el procedimiento es crear un vector. Esa es una palabra reservada del lenguaje que me permite crear un vector. Para crear un vector le estoy mandando el objeto A de tipo lista, el objeto B de tipo lista y la lista C, D, E. ¿Qué va a devolver? ¿Qué va a devolver? ¿Qué devuelve? Va a devolver un vector. ¿Cómo yo sé que es un vector en una lista? Porque el vector simplemente se representa de esta manera. A, B, C, D, E. Y no con un apóstrofo. Probablemente les esté diciendo con numeral, esto es un vector. ¿Ok?
Muy bien, eso es lo que nos devuelve, vean, el 9 que han dicho, el menor 2, el menor 1, si cambiamos, en este caso yo he eliminado 1, tenemos 2 y estoy construyendo un vector. Ok. A ver, ¿qué hace esto? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? ¿Qué estoy definiendo? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Qué hace la función primero? ¿Qué hace la función rest? ¿Están de acuerdo con lo que dice Gary? ¿Han visto lo que dice Gary? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Eso es lo que hace. Y es esto que nos muestra. ¿Qué obtenemos con rest? ¿Qué muestra? ¿Alguien? Yo sé que el frío está que mata. Exactamente, Lady. El resto de los elementos de la lista. Eh, lo que más o menos hace es cuando yo voy a utilizar la función primero, voy a enviar una lista. Entonces con apply le digo que esa lista la tome como una lista impropia y yo puedo hallar este valor. Entonces lo que está haciendo es evaluar esto de esta lista. Entonces está obteniendo el primer valor. Para el resto, de la misma manera, vamos a evaluar esto, todo esto de la lista, obteniendo todos menos el primer valor, el resto. ¿No? Y si ustedes prueban, primero tengo una lista, me devuelve A, como ustedes ven. Resto, tengo esta la lista, me devuelve el resto de la lista. A ver, los que no han probado, prueben unos minutitos.
Ok, veamos algo más. Por último, ¿qué estará haciendo este? Aquí estamos utilizando igual apply con la función append, el procedimiento append. Append, ¿qué hace? Va añadiendo elementos a una lista. Entonces, este es el primer objeto. A esta le voy a aplicar todo esto. Por eso me devuelve esta lista. ¿No ve? Entonces, para eso se utiliza aplicar, apply, cuando queremos trabajar con listas. Y para irnos con los que quedan, hay que proponer dos ejercicios sobre listas que usen apply y si quieren algunas otras funciones propias del lenguaje. Y lo vamos a copiar aquí de lo que nos envíen. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos aplicar? Los escucho, les voy a dar unos minutitos para que piensen. A ver qué podemos hacer con una lista. Trabajar en la serie en blanco y negro, hacer películas eróticas. ¿Por qué sus últimos A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea para algún ejercicio sobre listas que utilice apply? vamos a hablar en este informe de esto y otras tantas cosas. Dana Plato fue una actriz que saltó a la fama gracias a su papel de Kimberly Drummond en la exitosa serie Different Strokes, conocida en algunos países de Latinoamérica como Blanco y Negro. Si no saben de qué serie les estoy hablando, les doy una pista que quizás les desbloquee algún recuerdo. ¿De qué estás hablando, Willy? La serie de la cadena NBC tenía muy marcada la bajada social que quería mostrar en los hogares estadounidenses. En sus capítulos se batallaba con sutileza contra el odio racial que todavía se sentía en el aire de esa nación. Fue por ese motivo que marcó un antes y un después en los televidentes, pero también en los integrantes de su elenco, entre ellos Dana Plato. ¿Nadie? Mientras trabajó en blanco y negro, gozó de un estrellato fugaz, convirtiéndose en una de las adolescentes más famosas de la década del 80. Llegó al pináculo del reconocimiento como una estrella infantil, pero pronto descubrió que ese mundo de aplausos y halagos tenía más trampas de las que pensaba. Sus últimos días trató de limpiar su imagen en un programa de radio, pero todo se salió de control y terminó siendo señalada por una multitud que ya no la quería como en sus años de oro. Entre tanto desprecio, ella sabía que no podía con esta vida. Tanto le costó vivirla que solo llegó hasta el 8 de mayo de 1999, el día que murió Dana Plato. Antes
Antes de comenzar, me gustaría que me comenten aquí debajo si la conocían a Dana Plato, con qué película o serie la Nadie. conocieron, si la habían visto en blanco y negro, o si en 1969 Dana Plato y su pareja Robert Menchaca viajaron en su casa rodante hacia Los Ángeles. Querían pasar la celebración del Día de la Madre de Estados Unidos en la casa donde Menchaca había crecido. Llegaron a Moore, en Oklahoma, y pasaron parte de la mañana en familia y almorzaron compartiendo varias historias de la infancia de Robert. Luego de comer, Dana se disculpó y les pidió permiso para irse a acostar, alegando que no se Licenciado. su suegra trató de que se recostara en una. Sí, Abraham. Tal vez puede ser uno el producto de una lista. Es algo Ya, a se me ver, ocurrió. pasanos el código aquí al chat. De las Ah, sí. habitaciones de su hogar, pero la actriz quería ir a su propia cama. Ok, esto es similar al que hemos hecho. Esta es una aplicación muy sencilla. Eh, Nuevamente, lo que estamos haciendo con el ejemplo que propone Abraham es simplemente decir, vamos a aplicar un procedimiento. Ese procedimiento que es la multiplicación. ¿Sobre qué? Sobre un conjunto de objetos o los elementos de una lista. En este caso, y como con los ejemplos hemos visto, simplemente le vamos a enviar la lista, que va a ser 4, 5, 6. Esto es de la lista y esto es de la playa. Entonces, seguramente aquí va a aparecer 5 por 4, 20 por 6, 120. Ese es el resultado. A ver, otro ejemplo. Nos falta uno más. Seguramente, como dice Abraham, lo que tenemos es apply. El procedimiento es asterisco. Ese es el procedimiento multiplicación sobre un conjunto de objetos y los elementos de una lista. En este caso no tenemos los objetos, pero tenemos los elementos de una lista. Esto va a ser 5 por 4, 20, 20 por 6, 120. Ese es el valor que sale. A ver, un segundo ejemplo. ¿Qué podría ser? Para que sigamos trabajando con listas. Utilizando apply. El malestar que sentía poco tenía que ver con el almuerzo. Ella tenía un plan que justamente iba a ser el último que llevaría a cabo. Mientras Robert y su madre disfrutaban de un té, Dana, escabullida en la casa rodante, sacaba los sedantes de 7 tabletas. A los minutos los había ingerido todos. Su torrente sanguíneo poco a poco se fue envenenando con Caris-Prodol. Los análisis de sangre luego mostrarían que en su cuerpo también había bario y otras drogas. Lo que en un principio parecía un accidente luego se convirtió en algo más turbio. Los problemas se sucedieron cumpliendo con una extraña maldición que parecía que Dana estaba portando desde hacía muchos años. Pero no nos adelantemos para conocer sobre esta maldición. Es mejor que comencemos por el presente, cuando la trajo al mundo. Los primeros meses estuvieron juntas, pero la soledad y los miedos de Linda la hicieron tomar juego de la pequeña. Allí tomó el cariño de su nueva familia y también su apellido. Su historia volvería a cambiar de camino cuando. ¿Alguien, además de Abraham, algún otro ejemplo para hacer manejo con listas utilizando apply? Sus padres adoptivos, diferentes, vivían en el Valle de San Fernando con un puñado de sueños y mucho amor. Florín le prestó atención al carisma y la belleza de su hija y entendió que podría desempeñarse muy bien en la actuación. Los rizos bien armados y la mirada angelical fueron su pase para quedar. Sí, Rodrigo, pero eso ya lo hemos visto aquí, así que no cuenta. Otro.
Sí, podría ser como te digo, Rodrigo, pero no cuenta, eso ya lo hemos visto. Otro. En varios castings. Y así fue como Diana, desde muy chica, formando parte de El hombre su estilo, la mujer rechazó la participación de la infante en dos papeles. Son papeles que otras niñas ocuparon y que quizás conozcan. Una de ellas era Violet para la película Niña Bonita y el segundo era para el papel de Regan McNeil en El Exorcista. Los que conocen la historia de esta última película es probable que sepan que la actriz que finalmente interpretaría a Regan también terminaría siendo víctima de una trágica historia. Si no saben de qué les estoy hablando, los invito a que vean el video sobre la maldición del exorcista que se encuentra en mi canal principal. Año tras año, Diana fue escalando en la industria y dejó de lado sus prejuicios y aceptó que su hija participara en la secuela del film titulada El hereje. De un modo o de otro habían logrado su objetivo. Dana era tiempo después, Dana participó del programa de talentos The Gong Show. Allí se le abrió otra puerta cuando uno de los productores la vio y la recomendó para una serie que estaba preparando la cadena NBC. La actriz trabajaba los actores Coleman y Bridge. Nadie, ni siquiera revisando el material que tenemos en el aula de Classroom, como es el manual de referencia. Cuando ustedes buscan ese manual de referencia, probablemente encuentren algunas funciones asociadas a listas que les pueden ser útiles. Aquí tenemos lo que les decía. Hace rato habíamos utilizado OT. Tenemos listas. Tal vez alguna de esas les ilumine y prueben. Esta es la que habíamos utilizado hace rato. Pero también tenemos algunas sobre vectores. A ver. A ver, podríamos ver esta que está proponiendo Magali, que está utilizando un predicado para determinar si el argumento del predicado es o no positivo. A ver, ¿qué opinas de esto? Porque esto me va a devolver, como es un predicado, me va a devolver true o me va a devolver false, ¿no? Entonces, podemos decir aplicar, como está en el ejemplo de Magali, el procedimiento. El procedimiento en este caso que sugiere Magali es un predicado. El predicado que nosotros estamos manejando es positivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner positivo.
este es el procedimiento. Este procedimiento se puede evaluar sobre objetos o se puede evaluar sobre los elementos de una lista, ¿no es cierto? ¿Sí? Podemos evaluar sobre objetos o sobre los elementos de una lista. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos haciendo sobre un elemento de una lista que va a ser -1. Y esto me va a salir, obviamente, false. ¿No ve? A ver, prueben lo que hizo Magali. Aquí también Abraham se ha sacado otra aplicación. El promedio de una lista. Está leyendo la lista y está utilizando apply para sumar los elementos de la lista y está dividiendo eso entre la longitud de la lista. Muy bien, Abraham, muy buen ejemplo también. ¿Preguntas sobre apply? ¿Preguntas? Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, voy a detener la grabación.